Bienvenidos a Feminicast, el podcast transfeminista Camino a la Liberación. Mi nombre es Marina Arditi. Hoy tenemos el privilegio de tener a Rocío Pérez Gañán como invitada. Ella es antropóloga, geógrafa y también realizó un doctorado en estudios de mujeres, géneros y diversidad en la Universidad de Oviedo. Es originaria de España, pero vivió en distintos países de América Latina. Y escribió un libro titulado Arquetipos femeninos perversos en el cine de terror, que es el tema que nos convoca hoy. Rocío, vos tenés una trayectoria muy larga, diversa e interesante. ¿Quisieras contarnos un poco sobre tu experiencia en Latinoamérica? Sí, bien, como tú dices, tengo una trayectoria diversa, lo que para la Universidad, por ejemplo, de España no es muy bueno, porque dicen que eres muy dispersa, pero bueno. Creo que trabajando ciencias sociales todo está tan imbrincado, no tan relacionado, que tienes que tener una idea muy general de cómo funciona todo, ¿no? Y cómo funciona todo, una parte muy importante es Avia Yala, ¿no? En todo este sistema mundo que tenemos, ¿no? La verdad es que yo hice todos mis estudios aquí en España, en geografía, ¿no? Y yo siempre pensé que era una carrera súper neutra, ¿no? El territorio, el análisis territorial, bla, bla, bla. Y llegué a cursar el doctorado en género en universidad. Y pues bueno, ahí me preguntaron sobre mi geógrafo favorito. Y yo dije, bueno, pues Reclus, Kropotkin, un montón de gente. Y me preguntaron sobre mi geógrafa favorita y me quedé un poco en blanco, ¿no? Y entonces dije, pues igual no es tan neutra como yo pensaba. Eso fue como la primera bofetada de género, ¿no? Las cosas no son tan neutras. Empecé el doctorado y la segunda bofetada fue toda la matriz colonial, ¿no? La colonización, desde la conquista, sobre todo pues en América Latina, y todo el proceso no solo de la conquista y la colonización, sino toda la colonialidad que va a partir de eso, ¿no? Cómo se insertan en todas las esferas de la vida. Y bueno, la verdad es que apliqué a una beca de la Complutense de Madrid, donde después estaba haciendo antropología, y me dieron una beca para Ecuador unos meses. Estuve allí, no me contrató el gobierno, no el de Correa, sino el gobierno provincial, que es en la provincia de la Azuay, yo vivía en Cuenca, en Ecuador. Y bueno, ahí hice todo mi trabajo de campo de doctorado entre Ecuador y Bolivia, trabajando pues las huellas de toda esta matriz colonial en el desarrollo y cómo eso impregnaba también algo que en ese momento estaba como era muy exótico para la academia, que era el buen vivir, el vivir bien, ¿no? De esa manera, no el summa causa, el summa ali causa, que es más la vertiente que viene de los pueblos originarios, sino el buen vivir, que ya es mucho más inserto en los procesos desarrollistas, ¿no? Después me dieron una beca para irme a Argentina, estuve 3 años y medio viviendo en Argentina, después de casi 5 años en Ecuador y tuve trabajo en Bolivia, y acabo de llegar a España el año pasado. Y bueno, la verdad muy contenta del aprendizaje, muy contenta también de las experiencias, y bueno, de hecho continúo trabajando con mis compañeras en Argentina, y pues bueno, la verdad es que todo este proceso me ha llevado mucho a trabajar con poblaciones, pues sobre todo que están más quizás vulnerables a un riesgo, como son los pueblos originarios, que son los que son despojados, ¿no? En esta dinámica de la lógica de la acumulación de capital, el despojo y despojar, y cada vez más, reducidos. Yo creo que a veces yo he apuntado en mi tesis que quizás en la última fase de blanqueo de América Latina, de todos los pueblos originarios, es el desarrollo. Es meter a un desarrollo a todas estas personas que están viviendo un poco incluso en los márgenes o teniendo otros sistemas culturales diferentes, sistemas económicos y sistemas... ¿A qué te referís con un desarrollo? Ese es el tema. El desarrollo es como es este concepto de progreso, ¿no? ¿Qué tipo de progreso? Que hay que preguntarse mucho qué tipo de progreso queremos, ¿no? Y por qué todo el mundo tenemos que seguir como si fuese un progreso lineal, ¿no? Donde obviamente Europa es el culmen, Estados Unidos es el culmen de este progreso, claro. cuando además estamos viendo todas las problemáticas que conllevan, ¿no?
Claro. A eso me refiero. Es una idea de desarrollo que se usa en todos los proyectos, en todas la idea de que estamos avanzando, pero a veces es muy controvertido, ¿no? Y obviamente lo que nos interesa también aquí es que no hay desarrollo que no tenga subdesarrollo, para que, no sé, 3.000 millones de personas en el mundo vivan como vivimos en la parte más occidental, en el norte global. Otros 4.000 millones tienen que vivir en situaciones muy complicadas, ¿no? Claro. En situaciones de miseria y en situaciones de despojo, cuando no tienen por qué. Claro. En el artículo que escribiste, Perversas Latinoamericanas, vos hablás sobre algunos ejes de la matriz colonial, como la racialización de la población, la economía mundial globalizada y la patriarcalización. ¿Podrías contarnos a qué te referís con patriarcalización? Bueno, cuando uso un poco patriarcalización viene mucho de estas investigaciones, ¿no? de ecología política y demás, y habla sobre cómo los territorios, especialmente en América Latina, cómo estos procesos que tenemos ahora dentro de la acumulación que hablaba antes del capital, ¿no? Los grandes proyectos extractivistas de muchos tipos, ¿no? De maderero, minero, de conocimiento también, ¿no? Como apunta, en vez de estar en una ecología de saberes, ¿no? Que es una epistemología del sur muy interesante, pues seguimos importando un modelo de ver las cosas y de analizar las cosas, ¿no? Este modelo en todas las esferas tradicionalmente es masculino, todavía tiene estos rasgos distintivos masculinos. Cuando hablamos de patriarcalización, hablamos que, por ejemplo, en América Latina, cuando existen ya unas condiciones culturales, sociales en los territorios. Unas condiciones que vienen previas a la conquista, de un cierto tipo también, sin pensar que todo lo que viene también es bueno y que no hace falta interpelarlo, ¿de acuerdo? Pero estas lógicas que vienen ya se suman a las lógicas de la conquista de la matriz colonial, ¿de acuerdo? Y se genera, pues, se acrecentan las desigualdades, el patriarcado, y toda la matriz de esta idea de, bueno, Europa es lo que tienes que aspirar a ser, ¿no? Y lo que no es, pues tienes que adaptaros para evolucionar, para llegar a estar aquí, ¿no? Con la trampa que es eso, la trampa del desarrollo, es como, no te vamos a permitir nunca llegar acá, porque si no funciona el sistema desarrollista, ¿no? Claro. Para estar desarrollado necesito tener territorios donde pueda hacer este extractivismo, ¿no? Necesito mantener espacios subdesarrollados, aunque luego haga como proyectos de cooperación internacional, de desarrollo y tal. La lógica es muy perversa, ¿no? Claro. De hecho, no estudiamos mucho esto como la trampa del desarrollo. Sí, yo te doy para que te desarrolles, pero realmente no quiero que salgas de su desarrollo y no quiero que salgas de la deuda tampoco, ¿no? Porque no les conviene, porque se benefician de eso. Claro, la idea es que así es como se mantiene un poco el status quo de la lógica del capital, ¿no? Que claro, muy del patriarcado. Bueno, me he ido un poco así lejos, pero cuando llegamos, que esto evoluciona, sí, y llegamos a actualmente todos estos proyectos de extractivismo que no se hacen en zonas del norte de esta manera, sino que se extrae del sur, tienen estas lógicas incorporadas también hegemónicas masculinizantes, ¿no? Con lo cual se agrava todavía más actualmente toda esta idea, se repatriarcalizan los territorios, pero repatriarcalizar los territorios no implica solo el territorio en sí, sino todo lo que sucede sobre el territorio, ¿no? Todas las esferas política, económica, social, cultural y hasta corporal, ¿no? Y es un poquito a lo que nos referimos, son estas políticas que son estas formas, estas lógicas que acrecentan todas estas desigualdades, todo este sistema patriarcal machista y muchas otras cosas, ¿no? Y claro, es muy difícil al final salir de esto. ¿Qué pasa en América Latina? Esto es tan grave, esto es tan... y lo estamos viendo con las defensores de territorios y de derechos humanos allí. Esta patriarcalización, repatriarcalización es tan fuerte, este despojo es tan fuerte, que la lucha, la respuesta es mucho más también como fuerte, ¿no? Tiene que ser, es una lucha casi vida o muerte. Sí. Y estamos viendo que, yo recuerdo que trabajando con lideresas y líderes han sido asesinados en el año pasado como 168, con los datos de Human Rights Watch y Peace Relations International, por ejemplo. Y esto es una barbaridad. Y además estamos como, lo condenamos desde Europa como tenemos sistemas que te dicen sí, no sea malito, no haga esto, pero no hay realmente una acción fuerte y contundente, ¿no? Para evitar.
es un tema muy complejo y muy duro también. Totalmente. Bueno, es justo eso que hablamos recién sobre esta cuestión de las necromasculinidades, que es algo que estoy pensando y estamos pensando en conjunto en relación a este tipo de masculinidad que se dirige a la muerte, digamos, o sea, para sacar su beneficio daña a otros, entendido como, bueno, pueblos, tierras, que terminan muriendo. Yo soy de una zona rural, donde vi como a lo largo de los años fue cambiando muchísimo, y antes había otros tipos de cultivos, había diversidad de cultivos, y cada vez que vuelvo a Misiones está todo, no hay monocultivos, muchos venenos, mucho pesticida. De hecho, Argentina es el lugar con más agrotóxicos aplicados en territorio en el mundo por per cápita. Y bueno, a mí me parece que eso tiene que ver también con el patriarcado y estas necromasculinidades que se sirven de la muerte de otros, pero que en última instancia se provocan la muerte de sí mismos, ¿no? Sí, este concepto que planteas de las necromasculinidades es muy interesante, porque sí que es verdad que, bueno, si lo unimos un poco a esta necropolítica que al final, ¿no?, a que beneficia eso, que beneficia a unos pero a costa de... a mí me gusta hablar como de despojo corporal, despojo de todo, porque es que al final no eres más, te dejan como un poco... no es que tú no tengas capacidad de acción, es que no te permite, aunque tu capacidad de acción, y cuando la haces, la amenaza para tu vida es tan fuerte, ¿no?, que es como genera eso que dices, ¿no? Al final, unas masculinidades que, aliadas al capital, al extractivismo, a la acumulación de riqueza, a la acumulación constante de beneficio, pues al final es eso, no importa, ¿no? No hay valor más allá de la acumulación de riqueza. Claro. Y eso es una problemática. En Argentina trabajábamos mucho con la parte de la pampa húmeda, ¿no?, y de todos los monocultivos que me estás hablando también. Y había una cosa muy interesante, que es que nos gustaría relacionar todo este uso de pesticidas con los casos de cáncer, por ejemplo, que estaban en hospitales cercanos y demás, pero es tan difícil, y de hecho, cuando vas a preguntar, hay una... usted no tiene que estar preguntando esto por aquí, y es como, Es que sí. ¿no? Y es que dices, madre, o sea, mis compañeras y mis compañeros en Argentina, era como, es un poco un tema muy difícil, ¿no? Hay algunos ejemplos creo que en la Universidad en Rosario están trabajando algo sobre este tema de cáncer en relación a los pesticidas, pero también complejo. Pero Sí. bueno, son datos que tenemos que saber. Te quería preguntar por qué decidiste estudiar a las mujeres perversas en el cine de terror. Bueno, pues esto es una historia que viene de muy atrás, ¿no? Y empieza con mi señora madre. A mi madre le encantaba el cine de terror, ¿no? Pero le daba mucho miedo, así que las veía así todo el rato. Las veía así y me hacía a mí desde muy pequeñita, yo recuerdo desde 5 o 6 años, narrándole las películas de terror, en plan, ¡ah! Pues está llegando el monstruo, va a abrir la puerta. Y luego cuando entraba ella decía, ¡ah! Y mi madre hacía, ¡ah! Y vivíamos todo ese momento, ¿no? Súper interesante. ¿Qué pasó con esto? Que yo crecí viendo monstruos. Mientras todas mis compañeras, quizás en el colegio y demás, y pues crecían pues con Disney, crecían con todos estos estereotipos de las princesas y demás, pues yo crecí con brujas, con vampiras, con monstruos. ¿Qué pasa? Bueno, monstruos, nuestra querida Real Academia no quiere reconocer monstruos como palabra, pero bueno. Tampoco todo es... Tampoco todo es nada, claro. Hay cosas que le interesan, hay cosas que no. Pero bueno, la idea de esto es que, claro, mis modelos eran pues mujeres como que tenían conocimiento de hierbas para hacer un montón de cosas, ¿no? Convertir a personas en ratones era maravilloso. Volar en escobas, por favor. O sea, yo decía, no entiendo por qué la gente no entendía de pequeña como las niñas, por ejemplo, que tenían modelos de princesas, pues como Aurora, ¿no?, que se pinche y duerme 50 años y luego viene alguien a robarle un beso sin pedir permiso. O Blancanieves, que es tanto lo mismo, ¿no? Y decía, bueno, estas se duermen, encima, vete a cuidar de siete personas al bosque y tal, ¿no? Y decía, esto no tiene nada de divertido, pero ser una bruja, ser un vampiro que vive eternamente, no sé qué, pues se convierten en animales, pues me parecía muchísimo más interesante, ¿no?
Así que esto se refleja mucho en las fotos de mi colegio. Están todas de princesas y yo de bruja. Es como la única persona que va de negro, de algo muerto, era yo. Y bueno, con estos modelos creo que también al final, hablando de una forma informal con algunas compañeras feministas, por ejemplo, les pasaba un poquito lo mismo. Crecimos con modelos, nos gustaban mucho más las perversas, ¿no? Las brujas, las que tenían capacidad, porque al final tenían una capacidad de acción y de decisión, ¿no? Y bueno, así que yo venía de geografía y estaba haciendo antropología, pero no tenía ni idea de análisis fílmico ni nada así. Y empecé el doctorado y entonces yo, como estaba fascinada, soy por las vampiras, en este sentido, ¿no? Los vampiros, digamos, el arquetipo de vampiro, lo que es el mito del vampiro, me interesaba muchísimo en relación a muchas cosas, ¿no? El folclore, la sangre, bla, bla, todo esto. Pues presenté, cuando estaba en el doctorado y pues que había que presentar un tema, lo presenté como, bueno, voy a presentar algo que me van a decir que obviamente no, porque esto es un poco, es muy nerd, ¿no? Es muy friki, ya. Y lo presenté a mi directora de momento y ella había trabajado, de hecho, analizando los cuentos infantiles y me dijo, me encanta, y fue como, ¿what? Como, ¿sí? ¿En serio? Y ahí empecé a revisar bibliografía, filmografía, me tiré como un año solo viendo pelis de vampiras, donde las vampiras tuviesen un rol más allá de ser un poquito la acompañante de Drácula, digamos, ¿no? Del vampiro masculino. Claro. Y bueno, así empecé un poco. Y la verdad es que me encanta. ¿Cuáles son las principales características de las monstruas o las mujeres perversas? Bueno, yo creo que un poquito, tras la investigación, ¿no? Y demás, lo que hacen las monstruas es tener pues como una libertad que no tienen otros arquetipos, ¿no? En el cine. Ni siquiera es como incluso un poquito más allá de la femme fatale, ¿no? Que digamos que es la que tiene una capacidad de acción, aunque luego, como veremos también en las monstruas, también tiene un coste, ¿no? Un coste social y un coste físico para estas mujeres, ¿no? Y al final muchas veces son reconducidas, ¿no? Por cosas como el superamor, este amor tradicional que a todas nos encanta, ¿no? Tenemos superpoderosas, pero voy a renunciar a todos mis poderes porque es más bonito tener una pareja, ¿no? Y tal, y estar ahí. Claro, dedicarte 100% a tu pareja sí. Y el amor romántico. Sí, la idea es como, bueno, ha sido muy poderosa, ha tenido capacidad de elección y decisión, pero ahora ya valió, ¿no? Ahora vamos un poquito vamos a ser normales ahora, ¿no? Vamos a entrar otra vez a la normalidad, ¿no? Eso es, yo creo que lo que tienen un poquito es eso, esa capacidad de ser modelos antinormativos, ¿no? Por eso son monstruos como tan amenazantes, ¿no? Y tan peligrosas, porque libertad sexual mucha, ¿de acuerdo? Capacidad de decir no, que parece como algo muy pequeñito, pero la capacidad de una mujer de decir no es súper empoderante además, ¿no? Y ellas dicen no, se niegan a cuidar, se niegan la mayor parte de las veces a tener hijos. Eso también es otra cosa, es un modelo muy diferente, ¿no? Y toda esta capacidad de decisión yo creo que eso asusta mucho. Y como te decía, a lo largo del cine y de la literatura también, lo que pasa es que toda esa capacidad de decisión y de elección tiene que ser controlada, ¿no? Tiene que ser normalizada, encauzada de alguna manera o castigada, ¿no? Que es lo que vemos mucho en el cine, en varios momentos del cine, ¿no? Quizás al principio, cuando nace el cine, antes de todo el código Hays de censura, ¿no? En Estados Unidos, quizás las perversas primeras, incluso las del cine mudo, tienen un poquito más de libertad y no son tan castigadas, ¿no? La evolución de las monstruas es una evolución también social, ¿no? El cine es un reflejo, o sea, co-construye, ¿no? Es un reflejo de la sociedad, pero a la vez construye sistemas, ¿no? Construye culturalidad, digamos, ¿no? Claro. Tenemos un momento de cine clásico con unos arquetipos y estereotipos muy claros, y eso son con muchos castigos, tanto físicos como todas las perversas de la Hammer, ¿no? De esta productora clásica inglesa, ¿no? Y todo lo que son vampiras y demás, monstruos, brujas en el cine clásico. Y tenemos una evolución ahora un poquito saliendo de ese periodo clásico del cine, moderno más y posmoderno, ¿no? Donde sí que como parte de la sociedad también se diversifican, ¿no? Ya no son solo perversas, sino que se complejiza mucho más lo que son las monstruos, ¿no? Y
los hacemos mucho más cercanos a nosotros y a nosotras, si te das cuenta. Ahora vemos un poquito, ahora hay quizás un poquito más de capacidad de acción y menos castigo, pero sigue habiendo una normalización, un intento de normalizar, ¿no? De vale, tienes este poder, pero ¿hasta dónde? Te vamos a un poquito, ¿hasta dónde vas a llegar, ¿no? Con Claro. este poder. A esto te referís con que hablabas sobre la función pedagógica, ¿no? De cómo ese castigo por ser mala, como una indicación para la gente, mirá, mujer, si vas a salir del camino va a haber consecuencias. Claro, claro. Eso es como esa función, ¿no? Que viene de los cuentos también que tenemos infantiles, que son muchos, Caperucita Roja, Sí. no vayas, no hables con nadie en el bosque, tienes que ir tal. O sea, todos los cuentos infantiles tienen esta idea de aleccionar, más allá de quizás de la educación formal, además de cuando surgen, ¿no? Que quizás el acceso a esta educación pues es muy popular, es muy oral y pasado de generación a generación. Ahí los cuentos son fundamentales para lograr pues el status quo de la época, digamos, ¿no? Dónde tienen los roles, dónde tienen que estar las mujeres, dónde tienen que estar los hombres en ese sentido, ¿no? Las demás ni siquiera son contemplados en los cuentos, ¿no? Pero bueno, en el cine un poquito también es eso, es verdad, es como, vale, eres mala, que esto también es una cosa muy difícil. Las mujeres parece que siempre tenemos una excusa para ser mala, o nos han violado de pequeñas, o han matado a nuestros padres, o ha pasado algo, ¿no? Parece que no se permite que tengamos una maldad porque nos da la gana, ¿no? Siempre hay que justificar, ay, pobrecita, que le pasó esta, y se volvió loca, ay, pobrecita, que le pasó esto, y claro. Y es una idea también muy interesante. O sea, los hombres, por ejemplo, vamos a decir, las masculinidades en el cine, de repente son ambiciosos, pueden ser lo que quieran. Nadie se pregunta por qué, es así, nadie justifica, ¿no? Pero con las mujeres eso ya es distinto. Ha salido el día Asturianas. Es distinto. Y sí, la función un poquito es esto. Vale, ¿quieres ser mala? Eso tiene un coste. ¿De acuerdo? Eso tiene un coste físico con las monstruas al principio, también en el cine clásico, destrucción de la monstrua. O cuando vamos ya pasando los 80, el castigo es más social, te quedas sola. Como si quedarse sola fuese algo malo, ¿no? Sí, sí. Vale solo que mala compañía. Claro. Pero bueno, es un poquito así. ¿Qué pasa? Que en los últimos tiempos también del cine, quitando algunas cosas muy complicadas, como toda la saga de Crepúsculo y todo esto, que madre mía, eso también da para un post, porque además eso es como el retroceso, pero bueno, también hay que entender el marco de quién lo escribió y todo, que como lo escribe es una persona que tiene una religión específica y eso se refleja mucho en su texto, ¿no? Pero bueno, actualmente también lo que hacen las perversas es decir, bueno, pues igual tengo que pagar el coste, no me importa. Y eso es una cosa muy interesante. Es como toda la revolución tiene un coste, ¿no? Estamos dispuestos a pagarlas, estamos dispuestos a luchar y a asumir un poco las consecuencias. Yo creo que el camino de los monstruos es un poquito eso. Vale, me has castigado físicamente, luego me has castigado socialmente. Ahora no me está importando tanto, no me está importando tanto ser una persona que queda sola, vagando por la eternidad y aprendiendo. Pues igual estoy genial, ¿no? Claro, y llevándolo más a lo social, digamos, fuera de las películas, también esta cuestión de decir, bueno, salirse de la norma tiene un coste, claro, pero quedarse en la norma tiene un coste y es muy elevado también. Exacto. Es que, ¿qué voy a hacer? Es lo que un poco tú dices. Yo pongo esto en una balanza. ¿Pago este coste o sigo con el coste que llevo pagando toda la vida también, ¿no? Claro. Me doy cuenta de que tengo este coste, ¿qué voy a hacer? Además, yo creo que cuando eres consciente de este coste, es muy difícil mantenerte en la normatividad, ¿no? Y es como, bueno, por mucho que, como ya soy consciente, ¿qué voy a seguir? ¿Haciendo esto o me arriesgo a seguir un espacio más desconocido a ver qué pasa? No, vale, no lo conozco, pero esto ya lo conozco. Esto de más vale malo conocido que bueno por conocer. Ojo con las frases que hacemos también, ¿no? Y que heredamos, digamos, para entenderlos. Eso lo que hace es eso, quédate en tu confort, que sea malo. ¿En claro. serio? Me voy a pensar. De hecho, vos tenés una frase que viene al caso que decía: no hay nada más terrorífico en un orden establecido que abandonar un espacio determinado para acercarse a otro sin determinar. Claro, eso es lo que veníamos un poquito hablando, ¿no? Y sobre todo es aterrador para esto, para el orden establecido, porque el orden establecido te dice esto. Vale, tu situación es mala, pero puede ser peor, o no.
Pero claro, a lo que le aterra el sistema es que todo el mundo empieza a decir, ¿y si no es peor? Claro. ¿Y si salgo de la normatividad y esto cambia de verdad? Eso es lo más aterrador para un status quo, ¿no? Que la gente empiece a cuestionarse que, bueno, que no le importa tanto el coste, que el coste que está pagando por estar, como apuntabas muy bien antes, por el coste que está apuntando para no poder ser quien es, ¿no? No poder demostrar y vivir como sin molestar a nadie, porque es que a veces no te dejan ni vivir como tú eres, ¿no? Ni tu orientación sexual ni tu sexualidad, ya llevándolo a lo corporal quizás, nada como persona, ¿no? Es como, pues al final mi coste salgo de la normatividad. Y eso, pues si todo el mundo sale de la normatividad, la normatividad se destruye, ¿no? Claro. Eso es, por eso apuntaba que no hay nada más aterrador en relación a eso. No hay nada más aterrador en el sistema que ser la autoridad, que ser monstruos, ¿no? En ese sentido. Que es lo más interesante también, ser claro. eso. Claro, cuando yo te escuchaba hablar sobre mujeres de cine perversas, ahí me puse a pensar, ¿no? Cómo son representadas las mujeres en casi todo el cine, que al menos que yo me crié viendo, siempre esta cuestión, ¿no? De, como dice Marcela, de hablar de un ser para otro, siempre una mujer que está dedicada a los hijos, a la familia, viviendo para otros, para los proyectos de otros. Y es muy revolucionario que hayan otras figuras, ¿no es cierto? Muy necesario como para... Claro, y además fíjate, ¿no? Pero se las construye así. Ya es una construcción, cuando tú estás viendo el cine, es una construcción. Te construyes como mujer, pero con las monstruas te construyes una doble construcción. También te construyes como un ser de ficción, ¿no? Que en este caso es femenino, bueno, es mujer, ¿no? Y esto es realmente muy interesante, ¿no? Porque es como... Estoy aplicando incluso la ficción, ya genera cómo tiene que ser la monstrua. Si lo miramos con los monstruos, no son iguales. Los monstruos a veces son más feos y las monstruas tienen un componente más allá, ¿no? De fascinación sexual brutal. Sí. Y eso se ve, por ejemplo, muy claro en la forma de denominar incluso. Vampira, vampiresa. No hay vampiresmo. Hay señor vampiro, súper elegante, su Drácula, incluso Nosferatu. No es muy agraciado, pero es elegante. Pero las vampiras, hay algunas excepciones, pero casi todas, muchas son vampiresas. Tienen esa componente como sexual, de atractivo y demás, ¿no? Que encima se justifica para que como atraiga a los hombres, los engañe, a pobres que no tienen capacidad de decisión, ¿no? Que sucumben, no tienen, es como una especie de Eva y Adán, ¿no? Llevado a esto, ¿no? Ay, pobrecito Adán, que no quiso que Eva le sedujo con la manzana y tal. Como claro, Adán no tenía capacidad de decisión de decir, mira, no me apetece ahora, acabo de comer y tal. ¿No? Es como... Te iba a preguntar esta cuestión, ¿no? De cómo el cine de terror puede subvertir roles de género o modificarlos, como esta cuestión de, bueno, una mujer que hace lo que quiere, digamos. Pero a su vez, siempre la cuestión de la hermosidad siempre está ahí para las mujeres. O sea, bueno, hay contadas excepciones, pero sin embargo, esta cuestión es muy difícil de... Claro, de todas maneras también se ve un poquito más en cine quizás más alternativo, pero Hollywood es Hollywood, todos son guapos, ¿vale? Bueno, estoy cansada y guapas, estoy cansada de ver a gente que es el presidente o la presidenta de la NASA y tiene 40 años. Yo digo, sí, claro, bueno, el director de la NASA, ¿no? Y tú dices, y es como mucho es un señor atractivo con sus 50, pero todo el mundo es la imagen del cine muchas veces de Hollywood que es atractivo. De hecho, se premia cuando hay actrices o actores que se ponen como una mujer pues desfigurada, como es ella tan guapa, se caracteriza como una mujer que no es agraciada, en este caso fea para los cánones en este sentido, ¿no? Se premia mucho como, oh, Dios mío, se ha puesto como, mírala, que se ha puesto como fea, ¿no? Es una locura. Claro. Pero vamos, creo que también viene mucho del cine de Hollywood. Claro. Pero sí, aparte de eso, las mujeres tenemos que estar perfectas, tenemos que hacer todo, tenemos que estar perfectas. Y una monstrua puede ser monstrua, pero tiene que ser, generalmente es bella también, ¿no? Es atractiva. Y si te das cuenta, hay una cosa interesante, que ellas son como bellas cuando parecen humanas, pero cuando se ponen también más monstruas, ahí pierden esa belleza, se convierten en monstruos, entonces se afean todos en los comillos, pero Drácula a veces lo hace así, y su cara sigue más o menos igual, sus ojos se ponen rojos o tal, pero a veces ellas sí que se ponen muy deformes, ¿no? Y ¡guau! ¡Qué monstruo! Así, curioso. Hay una escritora, bueno, pues así un poco
ya es una clásica que se llama Barbara Creed, que ella habla de las diferencias entre lo que es lo monstruoso femenino y lo monstruoso feminista, ¿no? Que hay una diferencia. El monstruoso femenino para ella es un poco eso, ¿no? Es como está este vampiresismo, hablando ya concretamente de las vampiras, ¿no? Que tienen que ser hermosas, ¿no? Aparte de su monstruosidad, que ser hermosas. Pero luego hay otro tipo de monstruos que sí que son monstruos feministas, que rompen también esos cánones, ¿no? Pero es verdad que son contados ejemplos. Para mí la tendencia actual es un poquito, va por ahí, pero la tendencia actual no va tanto como que nos hayamos dado cuenta de esto, sino que estamos humanizando. Antes la monstrua estaba lejos. Era una cosa que vivía en castillos, que vivía en haciendas. De hecho, en América Latina, la contraposición del castillo, muchas veces cuando yo revisaba películas de vampiros en América Latina, los castillos son sustituidos por las haciendas, ¿no? Que ahí también ves lo colonial, como llega a la hacienda, ¿no? Pero ahora ya, las últimas películas que revisaba de tanto, digamos, en Europa, Estados Unidos y América Latina, ¿no? Así en general, porque luego hay Brasil, Argentina, Chile, son como, y México son los principales focos de producción de este tipo de cine. No hay mucho cine de otros lugares. Por eso hago como América Latina, porque al final, bueno, claro, voy a decir países en concreto. Ahora ya, tanto allá como acá, son monstruos urbanos. Son monstruos y monstruos urbanas, están cerca. Si tú vas por la calle no reconoces una vampira, una bruja. Son parte de nosotros, luego tienen y eso es muy interesante, ¿no? La cercanía del monstruo, la cercanía de la monstrua es algo que es muy reciente, parece que no, pero es muy reciente. Yo lo empezaba a verlo mucho con películas como The Hunger, El Ansia, con Catherine Deneuve, Susan Sarandon y David Bowie, que como ya son aristócratas, pero no son aristócratas de Castilla, son aristócratas que están un poco en la ciudad, ¿no? Tienen esta alcurnia, pero por ejemplo hay una transición muy interesante también de esta vampira más vieja, que es Miriam, Catherine Deneuve, cómo pasa esa perversidad a otra mujer, que es Susan Sarandon, pero que ya no es una aristócrata, ya es una mujer científica en los 80, y es muy, muy interesante cómo los tiempos de antiguo régimen se van cayendo y tenemos la modernidad ahí muy clara, ¿no? Con respecto a, haciendo una comparación en el cine más europeo y más latinoamericano, ¿cuáles pensás que son las principales diferencias en cómo se representa a las mujeres transversas? Pues yo analizando cine de monstruos, intentando ver monstruos, no hay muchos ejemplos de monstruos. No se trabaja tanto, no es que se trabaje mucho en Occidente tampoco, pero se trabaja un poquito menos quizás, lo de género. Sí que se trabaja mucho resistencias a la colonización hegemónica, ¿no? Los monstruos tienen esta potencialidad anticolonial, ¿no? O de respuesta a lo colonial, con muchos elementos del folclore, con muchas cosas que van cambiando quizás los espacios más comunes de las monstruas y de lo monstruoso, ¿no? Yo me he fijado mucho en los diálogos, por ejemplo. Cambian muchas formas de hablar y eso, intentando cambiar todo esto, ¿no? Toda esta forma de matriz colonial que se inserta, ¿no? Pero sí que es verdad que lo de género lo veía un poquito más relegado, ¿de acuerdo? Pero hay una película que se llama Nocturnos, creo, de Argentina, en este caso. Hay una conversación fascinante de una chica, no me acuerdo cómo se llama la chica, pero que está en una fiesta. Esas películas son como 3 historias diferentes de vampiros, ¿no? Y en una de las historias hay una chica en una fiesta y viene un chico y dice, es como, hola, ¿quieres algo? ¿Quieres algo como algo de beber? ¿Está viendo? Y le dice, sí, te quiero a ti. Que ya de primeras es como, eso no pasa normalmente, ¿no? Es tan directo, eso es a lo que me refiero con empoderamiento también, te quiero a ti. Bueno, es que dice, pero ¿algo de beber? No, te quiero a ti. Bueno, es que estoy con unos amigos, quizás podemos quedar mañana. Bueno, yo te quiero aquí y ahora, mañana no sé. ¿Qué tomás? Lo que quiero. ¿Y qué querés? A vos te quiero. Pero eso me parece de una fuerza espectacular, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de diálogos. Y luego, la forma de trabajar, hay otra película donde la vampira es una chica, pero es mucho más, no se ve tanto que es una vampira, sino que es todo mucho más psicológico y demás. La idea un poquito de esta, ¿no? Las formas de trabajar.
me encantaba la idea desde el psicoanálisis, que es algo también muy propio, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, de Argentina. Cómo se trabajaba todo esto en relación a lo que le estaba pasando a la identidad de la chica, ¿no? Y trabajando con muchas cosas adaptadas también, adaptadas, respondiendo un poco a todo lo común, que es como más, quizás menos profundo, cómo se trabaja a veces en Occidente. Hay un estereotipo y ya está. Está en estos lugares comunes, ella es no sé qué, se refleja en los espejos, no se refleja en los espejos, tiene colmillitos, no sé qué. Los vampiros, las vampiras en este caso, las que encontraba yo, son mucho más locales, ¿no? Con muchas injerencias de la cultura local. A mí me gustaba mucho esa manera de separarse un poco de los lugares comunes quizás más occidentales. Claro. Pero te digo que tanto ninguno de los dos, ni en el norte global ni en el sur global, se trabaja el género ninguno de los dos demasiado con ellos. Aunque sí hay experiencias y sí hay casos. Pero, claro, todavía ese tema está bastante relegado, ¿no? Sí, incluso yo veía mucho más una idea de separarse en un ejercicio anticolonial, ¿vale? De apartarse de los lugares comunes, que más que género todavía. Género todavía es la pata que quizás haya que trabajar un poco más, aunque sí que hay reflejos en conversaciones, en formas, en actos y demás, que sí que te dicen, bueno, estamos quizás empezando a ver esto, ¿no? Pero bueno, aquí también estamos empezando, no es una cosa que... Claro. Vamos. Sí, de hecho, escuchaba a una directora de cine argentina que estaba hablando con respecto a era una película que estaban haciendo sobre una heroína de algo, y ella decía, bueno, quería poner una escena de la heroína teniendo un trío con dos tipos, y bueno, esa era la idea de ella, y el otro codirector le dijo, señor, no podemos hacer eso, vamos a poner que están violando a la chica. Fíjate el lugar común. Sí, y bueno, y al final tuvieron que hacer eso, porque no le permitieron hacer que simplemente la señora estaba teniendo un trío y gozando con un tipo. O sea, no se nos permite disfrutar. Claro. Pues fíjate, estás cortando, por eso a mí me fascina cuando la muestra, por ejemplo, en esta película, en Nocturnos, ¿no? Le dice, te quiero aquí, te quiero ahora. No me importa, o sea, es lo que yo quiero. No puedo tener yo mi deseo. Claro. Y el chico es como, ¿sabes? Se queda ahí como, ¿qué está pasando? ¿Qué circuito? Matrix está pasando. Pero sí, y esto es un ejemplo buenísimo, porque es que es eso. O sea, no solo no justifico tu deseo, sino que encima normalizo como que violación. Como porque es lo más normal del mundo, violar mujeres, ¿no? Vale. Bueno, o sea que todavía nos queda mucho para avanzar. Pero... Muchísimo. Bueno, hay una frase que tenés que dice, que hace alusión a Simone de Beauvoir, que dice, la perversa tampoco nace, se hace, y curiosamente se construye rechazando sus roles de géneros asignados como mujer. Y la pregunta es, ¿cómo se hace una perversa? Te haces una perversa, en metáfora, cuando en el cine, digamos, cuando tomas tus decisiones, cuando tienes libertad sexual, cuando tienes capacidad de decir y de hacer, a pesar del coste, ¿no? Que el coste es una cosa que está ahí siempre, sí, pero ya no es un coste tan físico como antes, cuando el cine era como así, ¿no? Te destruimos, a vampiros se te destruye con el sol, con la estaca, con cualquier cosa, ¿no? Pero eso, ahora ya el coste social que veíamos antes, estar sola, pues no tengo más tiempo para aprender, por ejemplo, para disfrutar, para vivir como quiera, ¿no? Eso llevado a la sociedad es eso, es un poquito, construimos en el cine estas mujeres, pero en la realidad esos modelos nos dicen que tenemos capacidad de decir no y tener un coste. ¿Cuál es el coste? No voy a ser madre porque no quiero tener hijos. Todo el mundo, no sé a ti, pero a mí toda mi vida fue como, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener el primer hijo? ¿Y cuándo ¿no quieres tener hijos? Ya cambiarás de idea, ya cambiarás con 12, con 15 y tal. Y digo, bueno, tengo 40 y pico y no cambié. Soy un poco coherente como mí. Pero bueno, y si quieres tener hijos, tenlos, pero es una sociedad donde esto es recomplicado, ¿no? ¿Quién va a cuidarlos? ¿Quién va a hacer cosas, no? Y que si son deseados y si son compartidos y hay una colaboración en la crianza es maravilloso, ¿vale? Pero es complicado, pero no tiene que ser porque te lo imponga la sociedad, que tienes que ser una madre, que si no eres madre no estás completa, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, todavía estamos en esos roles. Totalmente. Bueno, me recuerdo a compañeros de la secundaria, por ejemplo, en la secundaria,
que tenía esta cuestión, ¿no? Quiero tener un hijo, porque algo falta, ¿viste? Y yo siento que, bueno, somos seres humanos, estamos en falta todo el tiempo, pero asociar esa falta con la necesidad de tener un hijo es como muy loco, ¿no? Cómo se nos impone tanto eso, que asociamos esa falta con el deseo de tener un hijo necesariamente, aún teniendo 17 años. Claro, y es eso, ¿no? La monstrua se construye eso, no quiere ser madre, quiere hacer cosas que se alejan completamente de la normatividad. Por eso hay que castigarla, porque, jolín, si encima premiamos este modelo, ¿qué va a pasar con las mujeres cuando vean esto en pantalla? Que van a empezar a decir, pues igual no me apetece tanto, que estamos también un poco en esa lucha, ¿no? Que deberían dejarnos, si queremos tener hijos, está bien, pero si no también, o sea, déjennos en paz, cada uno con las formas de vivir, ¿no? Claro. Y lo que pasa es eso. Luego en la sociedad, si llevamos esta metáfora de monstrua, una monstrua no significa estar por ahí mordiendo cuello. O sí. Sí, en algún momento no está mal. Pero la cosa es un poquito, es eso, es decir, no voy a cuidar porque se me imponga. No tengo que cuidar. Cuando tienes hermanos, ¿quién cuida a los padres mayores o enfermos? ¿La mujer generalmente? Bueno, pues esto es una decisión de todas las personas de la familia, y el cuidado tiene que ser compartido, en este caso. Y si no, pues habrá que utilizar una institución o una persona con un salario digno, ¿vale? Y estas cosas. Pero eso es ser una perversa, eso es hacerse como perversa, de plantarse y decir, no quiero hacer lo que me impones, quiero hacer lo que me da la reverenda gana. Y eso reverenda con mucho. Y eso es, simplemente. Por eso se hace, ¿no? Además, enlazo con lo que decía antes, en plan, no naces porque naces con una justificación. Claro. Porque no es que naces egoísta, es que te hacen. Hoy te mordieron, pobrecita. No eras así antes, seguro. Eres una doncella dulce y prístina, que estabas por ahí saltando bucólicamente, hasta que viene un vampiro y tal. El vampiro no es el malo ahora te conviertes tú, que eres la mujer, o ahora eres perversa. Porque él puede morder cuellos tranquilamente, porque es el señor Drácula. Y es un señor muy noble. Claro. No, Claro. Algo que hablabas también es esta cuestión de las mujeres perversas que tienen ausencia de culpa. Digamos, es como lo hacen y... Exacto, eso. Es que la culpa y el remordimiento y el amor son las tres formas de tener controladas a las mujeres, de tenerlas en la normatividad. La responsabilidad, no somos educadas en responsabilidad. Es como, si no hago esto además, ¿quién lo va a hacer? ¿O qué va a pasar si no hago esto? ¿No? La culpa, no hice eso, y pasó esto. Y el amor, bueno, puedo cambiar todo con amor. Totalmente, es increíble, ¿no? Sí, como, sí. O sea... Son como tres varitas mágicas de la normatividad, ¿no? Uh-huh. Y sí, es que la culpa es eso, lo puedes ver, eso es un ejercicio súper sencillo a tu alrededor, ¿no? Tu familia, si tu madre no cocina un día para tus hermanos, como si fuera, en este caso, morir de hambre, yo digo, mamá, no existe una nevera cuando era pequeña. No, hay que hacer las cosas así. ¿Cómo? ¿Por qué hay que hacer las cosas así? Tú tienes que venir después de trabajar a hacer todo esto, ¿sabes? Porque al final, bueno... Si no sos mala madre. Exacto, ¿no? O sea, si no cuidas a tu hijo, si no estás 24 horas ahí, si no... no sé, ¿no? Claro. Si no cumples esos roles de cuidado. ¿Pero por qué los roles de cuidado son para nosotras? ¿No? O sea, cuidar es necesario, es que cuidar es fundamental en nuestras sociedades. Pero lo que no puede recaer es solo en una parte de la población, ¿no? El cuidado tiene que... Además, para mí el cuidado, si vamos a tener un Estado, esto es parte del Estado. La vida es lo principal, el cuidado es lo principal. Luego vamos poniendo las cosas alrededor. Pero todas nacemos, necesitamos muy bien de cuidados cuando somos seres pequeñitos, ¿no? Cuando somos seres mayores lo mismo. Nuestro cuerpo empieza a fallar, todo empieza a fallar. Necesitamos un sistema, si tenemos un sistema de este tipo, con Estado y demás, eso es una política de Estado. Vamos a ser, estaba leyendo los informes de la Unión Europea, vamos a ser en el mundo como en Europa, que es un continente vejete, donde no, las transiciones demográficas, estamos por la segunda, por la tercera ya casi. Y aquí, en el 2040 me parece que era, 1 de cada 4 personas es mayor de 65. Eso es un coste social. ¿Quién sostiene eso? En pensiones, por ejemplo, acá y todo eso. ¿Quién sostiene? ¿No ves suficientes trabajadores para sostener pensiones? ¿Qué? ¿Tenemos que hacer todos una pensión privada en un banco que se están frotando las manos todos ahora? Es una cuestión, ¿no? Tenemos que tener una política de Estado de cuidado, de fomentar el cuidado, fomentar la conciliación
fomentar todas estas cosas, pero no. El problema es que como no tenemos eso, ¿en quién recae? Las mujeres. En las claro. mujeres. No puede ser. Porque además no es que recaiga. Que antes cuidábamos y encima no podíamos hacer otra cosa, pero ahora tenemos 2, 3 jornadas. ¿Qué es esto? Y luego es como, no, es que leía también un informe sobre que el 89% de las consumidoras de ansiolíticos y tal son mujeres. ¿Cómo no? Si tienen 3 jornadas, llegas a casa, tienes estás pendiente, y ya no solo es hacer, es la gestión de absolutamente todo. Que eso no se ve, que es la gestión invisible, ¿no? De no solo tengo que llevar a los niños, tengo que planificar los días, no sé qué. Eso necesita ser compartido con pareja. Afortunadamente también hay parejas que hacen esto, ¿no? Que comparten, pero creo que todavía no es lo dominante. Y eso lo que tenemos que llegar es a que sea así, ¿no? Claro. Y acá en España, ahora en Argentina también, las políticas públicas también están orientadas para que eso recaiga en las mujeres, digamos. Claro. Entonces, bueno, por ahí te dan una licencia que cualquiera puede elegir, cualquiera, o la parte masculina o femenina, en caso de una pareja heterosexual. Pero sin embargo, casi siempre termina la mujer dejando su trabajo, sus estudios y todo para ir a cuidar de otros. Sí, es que todavía tenemos esta desigualdad, ¿no? Digamos, histórica y tradicional, Sí. de que nuestro acceso al trabajo ha sido posterior en condiciones más precarias. Claro, es que al final, ¿cuál es la decisión? ¿Cuál es? Imagínate, ¿no? Hay un salario de una pareja heterosexual, por ejemplo, ¿no? Y que tiene 1.200 y tú estás ganando 600. ¿Quién va a dejar el trabajo? Pues que es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Claro. Al final, accedemos más tarde con trabajos más precarios y claro, y dices, sistema público de cuidado, guarderías de 0 a 4 años hasta que empiecen a la escuela, gratuitas. No hay. Pues es que claro, que paga mira los precios de las cosas que no están como un poco subvencionadas, 600 euros al mes. Es que, ¿qué dicen las familias? Bueno, yo gano un poco más, es lo mismo tu salario que cuidar, quédate cuidando. O me quedo. Y es que a veces esta decisión de las mujeres también, no nos quitemos capacidad de agencia, pero es claro, yo digo, tengo que estar trabajando para 600 euros para que mi hijo o mi hija esté en una guardería, no lo veo, y todo el dinero se va para allá, ¿a qué voy a trabajar? Es que la lógica también es funcional. Claro. Y yo lo digo, pues igual tengo también otros intereses que no sé. Lo que pasa es que eso me hace a mí ser una persona no independiente económicamente. Aunque yo luego haga millones de cosas en casa, que obviamente se hacen millones de cosas, no solo en el hogar, sino que las mujeres tenemos un montón de inquietudes diferentes. Ya solo tener tiempo para leer, a mí ya me parece un privilegio en esta época. Que no tenemos tiempo ni para nada, ¿no? Muchas veces. Pero eso, quedarte a leer, quedarte con tu cuidado, joder, que sería genial si no estuviésemos dentro de este sistema de capitalista patriarcal, ¿no? Si tuviésemos otras lógicas de gestionar nuestras vidas, pero no las tenemos, con lo cual lo que hay que procurar es que no recaiga todo esto en las mujeres, ¿no? Totalmente, sí. Me parece que es súper importante ver modelos distintos de mujeres que hacen cosas diferentes, como para uno animarse también a ir por otros lados y no caer siempre en el lugar común. Claro, exacto. Y ahora cada vez pues tenemos que también ver más diversidad también en las cosas, ¿no? No me gusta hablar de raza porque raza hay una, ¿no? Pero en color de piel, orientación sexual, fuera de los binomios hombre-mujer, necesitamos diversidad, somos diversos, somos diversas, ¿no? Somos diversas, o sea, Sí. Mostrémoslo, porque la gente también es como, hay muchas cosas que estamos creando ficción en el cine, pero la ficción está sujeta a unos cánones. Si ves, en cuanto sales del estereotipo que está ahí, la gente te dice, no, es que esto no es así. Es como mujeres emprendiendo gestas, ¿no? Como ahí heroicas. Y yo digo, claro, hay un dragón en la serie, pero no puede haber una mujer que dirija un tal. Digo, ok, me gusta, ¿no? Es interesante cómo se piensa, pero es verdad, la ficción, incluso la ficción está sujeta a unos cánones. Y esos cánones también hay que romperlos. Cuando estamos con cine de Hollywood eso es mucho más problemático, pero hay muchos ejemplos de cine alternativo que esos cánones ya no existen, pero son películas que no llegan a la mayoría. Claro. Son circuitos muy para personas ya que ya tienen una sensibilidad y una concienciación sobre esto. Es como, vale, yo voy a esos circuitos porque me gusta ese cine, pero yo quizás no soy la persona que está ahí entre medias o que no tiene información al respecto, o por cualquier cosa no me llega. Pero si tú sigues viendo el Fast and Furious 55, ¿no? O no sé, es como, ok. Ahora con suerte, por ejemplo, plataformas como Netflix
tienen mucha más variedad, digamos, cosas que no se veían antes, no sé. Sí, Filming también tiene también igual más calidad también de peli, más... Porque a veces, para mí, a veces Netflix, yo lo último que he visto en Netflix ha sido muy violento, que es el juego este de calamar, y Alice in Borderland, y era como, me parecía todo tan juegos y demás, pero sí que hay opciones más interesantes. Vi otra en Netflix muy bonita que era de una chica de la limpieza, que limpiaba para sacar a su hija adelante, pero me gustaba mucho los análisis posteriores. Vale, es una chica blanca estadounidense. ¿Qué pasaría si esta chica fuese una persona inmigrante, tuviese otro color de piel, no fuese una mujer lesbiana, ¿no? Y es que me gusta mucho, es como, vale, a veces sí que parecen disruptivos, pero hay que darle una vueltita más. Claro. ¿Vale? Pero sí, hay más acceso. Eso también, por una parte es genial y por otra parte nos quedamos todos encerraditos viendo Netflix y nos salimos a las calles. De otro tipo de... más allá, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias, fue súper interesante. No sé si quieres agregar algo más. No, que es genial que sigas haciendo estos podcasts y sigas hablando con gente porque son muy necesarios y cuanto más modelos y más espacios tengamos donde desobedecer, ¿no? Y disentir de lo impuesto y de lo normativo, pues es genial, ¿no? Claro. Y sobre todo eso, estudios en la academia que hace mucha falta. Claro. Bueno, esto ya al margen o no, pero también nos ayuda que vos, por ejemplo, con todas las cosas que hiciste, que viajaste, que trabajaste en distintos lugares del mundo, también es una forma de dar otro ejemplo, ¿no? Una mujer que sale de Sí, lo establecido. Pero a la gente le resulta exótico también, ¿no? Me preguntan, ¡oh, tú que estuviste por ahí! Como si me hubiera ido a, no sé, a otro planeta, ¿no? Que es que al final dices, bueno, tenemos muchas más cosas cercanas que lo que nos diferencia, ¿no? Tenemos luchas muy comunes, lo que hablabas tú, yo cuando iba allí y participaba en espacios feministas allí, pues yo sabía muy bien cómo operaba cómo operaba por ser europea blanca. Y pues lo que hacía, pues teniendo esto en cuenta, lo que haces es intentar que opere lo menos posible, ¿no? No ocupas los espacios, escuchas a las compañeras, entiendes las cosas, apoyas la lucha, pero no eres la protagonista de la lucha, porque no es tu lucha. Es tu lucha, pero tú estás apoyando las luchas de las compañeras, ¿no? Desde tu espacio. Claro. ¿De acuerdo? Y yo creo que eso a mí me pasa con algunas cosas, ¿no? Tenemos más cosas en común a veces que disidencias, pero lo que pasa también es que a veces nos cuesta igual sentarnos bien a conversar sin egos, sin subir una cosa, sin imponer al otro, ¿no? Eso es un ejercicio que obviamente no estamos educados, ¿no? Para hacerlo, y a veces yo creo que hay aquí dos cosas contra las que luchar: el capital y el patriarcado, y eso nos fastidia y nos mete a todos en lo mismo. Obviamente dentro de eso hay grado de cómo te afecta, ¿no? Pero yo creo que hay que entender las posiciones de privilegio en este sentido, ¿no? O sea, teniendo tu privilegio, sabes hasta dónde puedes acompañar, estar, contribuir, escuchar, porque yo creo que también nos falta mucho escuchar. Yo creo que eso es fundamental. Y hasta que no cambiemos esa dinámica de querer hablar y hablar y hablar, como yo ahora, Estas cabezas. hasta que no cambiemos esa dinámica, si nos empezamos a escuchar un poco más y ver qué tenemos en común también, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo? ¿Contra qué tenemos? ¿Qué es lo que nos está afectando a todos, ¿no? Nuestra esfera de vida, nuestras vidas, nuestros cuerpos? ¿Qué es lo que realmente nos está haciendo daño, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por invitarme otra vez y nada, aquí estamos cuando quieras volver a pasarte. Hay muchos temas que darían para estar aquí charlando. Sí, para muchos episodios. Vamos a hacer una saga. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Nada.